Gracias, Señor Todopoderoso, mi papá, mi Dios, mi Padre. Me humillo a ti completamente, Señor. Yo te exalto, te bendigo, te glorifico, papá. Y Espíritu Santo, Señor. Oro por esta enseñanza, Señor, que sea de bendición para todos, para todas las personas que van a aprender esta enseñanza. Y hoy vamos a hablar sobre nos necesitamos unos a otros. Y esto fue un artículo que conseguí, que encontré que es muy importante, porque es muy importante, nos necesitamos unos a otros. Y aquí voy a leer Juan capítulo 17, versículo 21, y lo explicaré, así vaya con los versículos. Santificados es la verdad, tu palabra es verdad. El gran deseo de Jesús era que sus discípulos llegaran a ser uno, en otras palabras, que hubiera unidad. Querían que se unieran como un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. Es tiempo que nosotros nos apoyemos unos a otros en buenos momentos y malos momentos. Es tiempo que necesitamos uno del otro. Y en este tiempo final, nosotros debemos estar unidos, el cuerpo de Cristo, debemos estar unidos unos a otros, porque nos necesitamos uno a otro. En otras palabras, en la fe somos uno al otro para poder ganar a las almas para Cristo. En otras palabras, en Juan 3:34, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da al Espíritu sin restricción. Jesús fue dado del Espíritu Santo sin medida. En otras palabras, debemos considerar Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese versículo es bien poderoso. Que nos santifiquemos los unos a los otros. Versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En otras palabras, moramos de nuestra carne, que nos amoldemos a nuestra vida en Cristo. Entonces, así se podrá comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, debemos seguir la voluntad de Dios. Versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debes tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios te ha dado. Cuando todos nos unimos en una fe y oramos uno por el otro, empieza tu día diciendo, Espíritu Santo, úsame para orar por otra persona hoy. Yo te ofrezco mi medida de fe, porque por medio de la fe todo se hace. Podemos ver Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Y como te digo, mientras voy leyendo los versículos, los voy a ir explicando. Porque cuando tú escudriñas los versículos, hay algo ahí que Dios nos habla. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Aquí Pablo está hablando que uno viva de acuerdo a la medida que vivamos, que nos santifiquemos, que vivamos a esa medida que Dios nos ha dicho que tenemos que vivir. Versículo 10, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes los unos con otros en amor. Aquí la palabra más importante es amor. El amor uno con el otro, y lo dice la palabra de Dios. Versículo 3, esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Muy importante que tengamos paz. Versículo 4, hay un solo cuerpo, un espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza.
Y este es explanatorio. Versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Versículo 6. Un solo Dios, que es el Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos, en todos, nuestro Padre Dios. Versículo 7. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo reparte nuestros dones. El Espíritu Santo reparte nuestros dones. Se nos da diferentes dones. Versículo 8. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 9. ¿Qué quiere decir eso que ascendió? En otras palabras, Él fue al cielo, ascendió al cielo, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Versículo 10. El que descendió en el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarnos de todo. Versículo 11. El mismo constituyó unos son apóstoles, a otros son profetas, otros son evangelistas, a otros son pastores y otros maestros. En otras palabras, versículo 12, al fin para capacitar al pueblo de Dios por la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué queremos decir aquí? Que hay diferentes niveles, como unos son profetas, unos son maestros, otros son apóstoles. Y esto es para edificar el pueblo de Cristo y es para la obra de Dios. Versículo 13, de modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14. Así ya no seremos niños, zarandeándolos por las olas y llevándolos de aquí para allá por todo el viento de la enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es en la cabeza, es decir, en Cristo. La palabra aquí te lo dice bien clave, el amor de Cristo. Su amor lo puede todo. Esa es la base más importante. Versículo 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Y ahí lo repite muchas veces la palabra amor. Su amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro. Dios nos ha escogido para que seamos representantes de Cristo en la tierra. En otras palabras, a la luz de esta verdad, Pablo nos desafía a que nosotros llevemos una vida digna en Cristo, que nos santifiquemos, que vivamos en santidad, en otras palabras, y que seamos unidos en una sola fe. Que nos ayudemos, que nos oremos los unos a los otros, en otras palabras. Y esto implica que debemos ser amables, debemos ser pacientes, debemos ser humildes, comprensivos y amantes de la paz. Pablo nos dice que hay un solo cuerpo, en otras palabras, una unidad, todos juntos. Y a veces, hay momentos en que uno tiene sus momentos que es difícil, pero es lo que Pablo nos escribe aquí y enfatiza en la Biblia. La unidad no se logra fácilmente. ¿Por qué no se logra fácilmente? Porque requiere esfuerzo. Cuando nos topemos con faltas de nuestros hermanos en Cristo, debemos ser pacientes y amables por ellos. En vez de uno decir algo y criticarlo, debemos orar por ellos, dárselo a Dios y orar por ellos, a ver qué está pasando. Porque a veces nuestros hermanos están pasando por algo y no sabemos qué es lo que están pasando. El cuerpo es la comunión, y es la comunión de los creyentes, es decir, la iglesia. El Espíritu es el Espíritu Santo que activa la comunión. La esperanza es ese futuro glorioso al cual todos hemos sido llamados al Señor. El Señor Cristo, a quien todos pertenecemos. El bautismo es el símbolo de la iglesia.
y Dios, quien es nuestro Padre, que nos guarda por toda la eternidad. En otras palabras, cuando demasiada frecuencia los creyentes quedan divididos, y eso es muy triste decirlo, quedan divididos por causa de diferencias secundarias. Y ahí es que uno tiene que ver qué uno hace para poder resolver esos conflictos. Y eso se ve en todo, en el cuerpo de Cristo. Cuando los cristianos tienen esta unidad de espíritu, no deben permitir que las diferencias lo anulen. Y aquí vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman parte de un solo cuerpo. Aquí lo repite en 1 Corintios capítulo 12. Versículo 13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o seamos gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. En otras palabras, para Dios todos somos iguales, somos uno, somos la iglesia de Cristo. Versículo 14, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos miembros. Versículo 15, si el pie dijera, como no soy una mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Versículo 16, y si la oreja dijera, como no soy de un ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. En otras palabras, versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo el cuerpo fuera el oído, ¿por qué sería el olfato? En otras palabras, versículo 18, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Quien decide es Dios cómo reparte los dones. Versículo 19, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Versículo 20, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Uno solo. En otras palabras, ni se puede de la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Versículo 22, al contrario, los miembros del cuerpo parecen más débiles e indispensables. ¿Y qué queremos decir con esto? Que todos somos un solo cuerpo, en otras palabras. Y quería resumir esto en algo pequeño. Todos somos uno en un solo cuerpo. Siempre recuerden eso. Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Te doy gracias en estos momentos, Papá, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.